Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que es genética, que va a constar de dos partes. Vamos a recordar algunos conceptos de genética normal, luego vamos a ver patología genética y a continuación deficiencia mental, ya que la mayoría de los cuadros cromosómicos van a presentar deficiencia mental. Estos conceptos son a modo de recordatorio. Decimos entonces que el cromosoma es la molécula de ADN que va a estar formada con proteínas y el gen es la secuencia de ADN necesaria para la síntesis de proteína. Va a ser la porción mínima de ADN en sentido biológico. Esto quiere decir que es la unidad básica de la herencia. Cuando hablamos de un gen dominante, nos referimos al gen que se va a manifestar en todas las presentaciones, ya sea homo o heterocigota. Recuerden que un gen homocigota es el que es igual en los alelos y el heterocigota es cuando es diferente en los genes alelos. El gen recesivo siempre se manifiesta únicamente cuando es homocigota. Tenemos genes codominantes que se van a manifestar de manera compartida. Dentro de conceptos básicos también recordemos que el cariotipo es la constitución cromosómica de un individuo. La fórmula genética es 46XX para las mujeres, 46XY para los hombres. Y se va a escribir con una P minúscula el brazo corto del cromosoma y con una Q el brazo largo. Esto es para que sepamos leer una fórmula genética. El genotipo será la constitución genética del individuo y cuando hablamos de fenotipo nos vamos a referir a todas estas características presentadas en el genotipo, que son las características químicas, estructurales, funcionales, morfológicas, que son evidenciables en el genotipo en interacción con el medio ambiente. O sea, el genotipo más la interacción del medio ambiente van a dar como resultado el fenotipo, la manifestación visible y funcional del genotipo. Acá tenemos una fotografía de un cromosoma y aquí vemos cromosoma X y cromosoma Y. El gen va a estar compuesto por nucleótidos que se van a ubicar de una manera específica, una secuencia específica. Esta alteración de la secuencia o pérdida o ganancia de estos nucleótidos también va a producir patología. Vamos a ver el concepto de epigenética. Nos referimos a la epigenética cuando se ponen de manifiestas distintos aspectos de la genética en interacción con el ambiente. La epigenética va a estudiar los distintos cambios que tienen en esta interacción que van a afectar la función de los genes que van a ser heredables y que no implican modificaciones en la secuencia de ADN. Lo que plantea la epigenética es que el medio ambiente va a afectar la información genética. ¿Qué mecanismos epigenéticos son los que se modifican dentro del gen para que se modifique la información genética? La metilación y demetilación de ADN, que es la unión de metilo al ADN, modificaciones químicas de histonas, de cromatina, los ARN no codificadores. Estos mecanismos van a regular la activación o silenciación de los genes. O sea, si ocurren modificaciones en estos aspectos genéticos, van a regular que distintas manifestaciones genéticas se presenten o se silencien, no se presenten. Esto se va a activar o modificar en el transcurso
de la vida de esta persona, de la información genética de esta persona. Esto se evidencia claramente y se estudió en gemelos que nacen con una información genética idéntica, y esta información genética se va modificando con la interacción con el medio. ¿Qué es lo que se modifica entonces? Vamos a ver primero los eventos pre- y postnatales que pueden modificar estos mecanismos. Estos pueden ser la nutrición, siempre va a tener efectos en el desarrollo. La nutrición y la dieta materna, el maltrato y el estrés materno, el cultivo de embriones in vitro. Se describieron varios casos de modificaciones en estos procesos que son bastante utilizados en los últimos años. Eventos traumáticos como las guerras, hábitos de vida saludables o no saludables, exposiciones químicas y a radiaciones. Los vínculos afectivos también van a actuar como mecanismos epigenéticos, y las infecciones de todo tipo, como los virus y las bacterias. Entonces, ¿qué va a determinar este epigenoma? La expresividad genética, o sea, de qué manera se expresan, se manifiestan los genes, va a regular esta expresividad genética. Va a determinar que esta modificación en la información sea heredable, pero a la vez puede ser reversible, puede volver a modificarse. Bien, dentro de patología genética vamos a hacer las diferenciaciones que tenemos que conocer. Dentro de enfermedad genética, la causa siempre va a estar en el cromosoma, el gen o el ADN. Son hereditarias o adquiridas, pueden ser congénitas o no. Dentro de las enfermedades hereditarias encontramos las que proceden de uno de los progenitores, de la gameta del progenitor. Pueden ser familiares o por mutación de novo, que ahora lo vamos a ver. Y dentro de las enfermedades familiares nos referimos a las enfermedades hereditarias y que además son transmitidas a través de las generaciones. Enfermedades por mutación de novo nos referimos cuando hay defectos en células germinales de los padres. Los padres son portadores, presentan una alteración en un gen germinal y lo van a transmitir a la descendencia, lo pueden transmitir. Las adquiridas obviamente son las que presentan luego del nacimiento, y las congénitas se van a presentar en el nacimiento, pueden ser genéticas o no. Dentro de las patologías genéticas tenemos que diferenciar dos grandes grupos. Uno es el de las alteraciones cromosómicas y el otro es de las alteraciones génicas o monogénicas. Como bien lo dice su nombre, en las alteraciones cromosómicas, la falla va a estar dada en el cromosoma en sí, ya sea en el número o en la forma, en la morfología, en la estructura del cromosoma. En las alteraciones génicas se van a encontrar fallas en el gen, en varios genes o en un gen. Ahí hablamos de alteraciones monogénicas. Dentro de las alteraciones cromosómicas, que son las que vamos a ver ahora podemos referirnos a alteraciones producidas en las células. Son alteraciones citogenéticas, ya sean los cromosomas somáticos, que son los autosomas, o en los cromosomas sexuales, que van a producir cuadros totalmente diferentes. Dentro de las alteraciones cromosómicas dijimos que podemos encontrar alteraciones en número,
ya sea por exceso, por falta de material o en la estructura. Las alteraciones en el número de autosomas de cromosomas somáticos podemos encontrar trisomías, como el más frecuente es el síndrome de Down, donde en la trisomía hay un cromosoma extra en alguno de los pares. En el síndrome de Down, en el cromosoma número 21, en el par 21, en vez de ver 2 cromosomas hay 3, por lo cual la fórmula genética será 47XX, en el caso de una mujer, más 21, porque el 21 es el cromosoma sobrante, en exceso. Por ejemplo, en el síndrome de Edwards, que es una trisomía 18, vamos a encontrar la fórmula genética 48XY más 18. La monosomía en los cromosomas somáticos no es compatible con la vida, no es viable. Podemos encontrar dentro de las trisomías también el mosaicismo. En el mosaicismo se produce las primeras divisiones de forma normal, por lo cual estas células van a presentar la fórmula 46XX, hablando en el caso de una mujer, y el resto de las células de los cromosomas van a presentar un cromosoma extra. En este caso estamos hablando de la fórmula genética del síndrome de Down porque tenemos un cromosoma 21 extra, por lo cual la fórmula será 46XX, son células normales, 47XX más 21 son las células trisómicas. Hablamos en estos casos de mosaicismo. Cuando hay anomalías en el número de cromosomas sexuales, en las monosomías sí son compatibles con la vida. Uno de los cuadros más frecuentes es la monosomía X, el síndrome de Turner, donde la fórmula genética es 45X0, falta una X. Las trisomías y tetrasomías sexuales van a presentar como característica común, ahora lo vamos a ver, trastornos de conducta y desadaptaciones sociales. La trisomía, el del síndrome de Klinefelter, es la fórmula genética 47XXY. Hay un exceso de cromosoma X. También podemos encontrarlo como tetrasomía, donde los cuadros son más severos porque hay mucho cromosoma extra, 48XXXY. Dentro de lo que son las anomalías de la estructura de los cromosomas podemos encontrar alteraciones cromosómicas balanceadas y desbalanceadas. En las balanceadas la información va a ser la misma. No va a haber variantes en la cantidad de información genética, por lo cual el fenotipo no se va a modificar. Dentro de las alteraciones cromosómicas desbalanceadas va a haber pérdida o ganancia de información genética y va a haber alteración del fenotipo. Siempre que hay pérdida o ganancia de información genética, va a haber patología. ¿Qué mecanismos de producción podemos encontrar para estas alteraciones? Traslocación recíproca. Aquí lo que sucede es una ruptura de parte de 2 cromosomas y se adhieren parte de un cromosoma al otro donde se rompió y el otro segmento roto va a pegarse en el cromosoma anterior que fue fracturado. Por ejemplo, se rompe parte del cromosoma 14 y parte del cromosoma 21, parte del 14 va al 21 y del 21 al 14. Por lo cual acá hay un intercambio de segmentos de cromosomas no homólogos, no son del mismo par,
pero se mantiene la información genética, por lo cual hablamos de una aberración cromosómica balanceada. Suele no haber patología, pero puede haber riesgo de descendencia anormal. Otro mecanismo de producción es la delesión, donde acá sí perdemos una parte del cromosoma y se pierde información genética. Hay una ruptura y entonces se va a comportar como una monosomía parcial. Una patología que podemos nombrar, que luego vamos a desarrollar, es el síndrome de Cri-du-Chat, donde se rompe parte del brazo corto del cromosoma número 5. Entonces, se pierde información y se manifiesta como una monosomía parcial. En la duplicación va a haber presencia de doble información en una parte del cromosoma nada más, entonces se va a comportar como una trisomía parcial. Estas patologías cromosómicas se van a poder detectar en estudios genéticos prenatales. Tenemos estudios genéticos no invasivos e invasivos prenatales. ¿En qué casos se realizan? En general, cuando hay antecedentes de patología cromosómica en la familia o cuando hay algún riesgo por distintas causas. Una de las causas más frecuentes es la edad materna. Se habla de madre añosa aproximadamente a partir de los 39 años. En estos casos, en general, el médico sugiere realizar estudios no invasivos donde no se llega a un diagnóstico cromosómico del bebé, pero sí se realiza una detección bastante cercana y en el caso de que estos estudios den un alto porcentaje de que este feto presente alteraciones cromosómicas, se sugieren los estudios invasivos. En estos estudios no invasivos no se llega a las células fetales, se realiza a través de análisis de sangre y a través de scan fetal. Estos podemos nombrar el alfa-fetoproteína plus, son 3 marcadores bioquímicos. La mayoría de estos estudios se interpretan en máquinas computarizadas específicas. Se realiza entre la semana 15 y la 20 de embarazo y tienen un índice de detección de 76%, con un falso positivo de entre 5 y 8%. Recuerden que no es suficiente este tipo de estudios para un diagnóstico cromosómico. No tienen el 100% de veracidad. El estudio de la translucencia nucal, que se hace entre la semana 11 y 14, es un dosaje de 2 hormonas placentarias más la translucencia y la medición de este pliegue nucal en el bebé. Se hace a través del scan, la translucencia del bebé. Es entre la semana, dijimos, 11 y 14 y tiene un índice de detección de 85% y un falso positivo de un 5%. El triple test va a evaluar 3 hormonas maternas. Se realiza entre la semana 15 y 20. Se suma un scan fetal detallado y nos da un índice de detección de un 75%. Dijimos entonces que si alguno de estos estudios da positivo, o sea, da un alto porcentaje de estar gestando un bebé, un embrión con trastornos cromosómicos, se informa a la familia y la familia decide si quiere hacerse un estudio invasivo. ¿Por qué invasivo? Porque hay que ingresar con distintos instrumentos al útero materno, ya sea para realizar la biopsia de las vellosidades coriónicas o la amniocentesis. En los dos tejidos, ya sea en las vellosidades coriónicas o en el líquido amniótico, se encuentran células fetales, por lo cual
el estudio va a tener un alto porcentaje de veracidad. La biopsia se va a hacer en la semana 12. El índice de veracidad es del 99,97%. No hay un falso positivo. El resultado es a los 5 días. Si bien tienen un riesgo de afectar el feto, producir un aborto cada vez menor, el riesgo siempre está. En la amniocentesis se realiza en la semana 15, tiene también un 99,97% de veracidad y un falso positivo de 0. El resultado es a los 15 días. Dentro de estos síndromes cromosómicos y génicos vamos a tener aspectos generales que van a compartir la mayoría de los cuadros y además aspectos específicos de cada patología. Dentro de las manifestaciones generales vamos a encontrar anomalías congénitas múltiples de distinto tipo, retraso mental y suele haber retraso en el crecimiento intrauterino y postnatal. Además, manifestaciones específicas que ahora vamos a ir viendo. Dentro de las sintomatologías cromosómicas, cromosómicas, encontramos retraso mental, podemos encontrar retraso psicomotor, trastorno en el tono, hipo o hipertonía, malformaciones cerebrales, anomalías oculares, retraso o trastorno del lenguaje y convulsiones. No significa que en todos los cuadros encontramos todas estas manifestaciones, pero sí son las más frecuentes que podemos encontrar. Aquí vemos una niña con síndrome de Down con una trisomía 21 completa. Luego vamos a ver las características generales del síndrome de Down y más adelante, cuando veamos deficiencia mental, vamos a ver algunas viñetas clínicas. Una niña con un síndrome genético, con un fenotipo característico, presenta macrocefalia, descenso del ángulo interno del pliegue ocular, alteraciones cerebrales y dismorfias físicas. Un niño con características de las cromosomopatías, presenta retraso mental, hipotonía severa, retraso en la adquisición de pautas generales del desarrollo, por lo cual se realiza la consulta, me piden la evaluación del desarrollo a los 6 meses de vida, ausencia del lenguaje y presenta además alguna sintomatología del espectro autista, como desconexión y algunas conductas estereotipadas que luego vamos a ver en otra clase. Este niño se presupone que presenta un trastorno cromosómico inespecífico. Todavía no se pudo diagnosticar qué cuadro cromosómico presenta. Aquí vemos al mismo niño. Otro paciente con un síndrome genético, con hipertonía en vez de hipotonía y también un retraso mental severo. Una niña con un cuadro de una hipotonía muy severa, retraso mental profundo, trastornos sensoriales, visuales y auditivos y un cuadro epiléptico. En este caso de esta niña también se presupone que presenta un síndrome cromosómico inespecífico que todavía no ha sido diagnosticado. Ahora vamos a ver, cuando veamos trastornos génicos, que un trastorno cromosómico puede diagnosticarse relativamente fácil con un cariograma, con el estudio de sangre, donde se ve la forma y el número de los cromosomas. Pero si la falla no está en el cromosoma, sino que está en el gen, dentro del cromosoma no se puede diagnosticar con un cariograma.
Entonces, esos casos son bastante difíciles de diagnosticar y llevan un tiempo bastante largo. Ahora, cuando terminemos estos cuadros de trastornos cromosómicos, vamos a ver trastornos génicos y se va a entender un poco mejor. Bien, entonces, dentro de las cromosomopatías vamos a ver anomalías numéricas. Dijimos que en las anomalías numéricas va a haber exceso, en este caso, de material cromosómico, que las monosomías no son viables. Vamos a hablar acá entonces de la trisomía, en este caso del par número 21, que es el síndrome de Down, que es un cuadro bastante frecuente y que son pacientes que nosotros evaluamos y tratamos habitualmente. La frecuencia aproximada es de 1 cada 800 recién nacidos vivos. La etiología más frecuente es la edad materna. Y la causa genética es la trisomía 21, o sea, en el par número 21, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3. O puede darse por una traslocación 14-21. En este caso, se rompe el cromosoma 14 y se adhiere a alguno de los cromosomas 21, por lo cual funciona como una trisomía parcial. Puede haber también un mosaicismo. El mosaicismo, recuerden que es cuando las primeras células se dividen de manera normal y luego se produce la trisomía, por lo cual en este caso de mosaicismo, en la trisomía 21, la fórmula genética sería, en el caso de una mujer, 46XX 47XX más 21. Aquí vimos una niña con síndrome de Down, con la facies característica, presentan un fenotipo característico, que va a estar determinado por una facies peculiar, anomalías esqueléticas en tronco y en miembros, hay acortamiento del tronco, de miembros inferiores y superiores, también de los dígitos, hay un pliegue simiano en la mano, hay macroglosia, hay macroglosia, la lengua es más grande y la lengua es geográfica, se llama, tiene surcos marcados. En muchos casos hay macroglosia y sumado a la hipotonía, la lengua suele protruir, suele salir, ya sea estando en reposo o en el momento de la deglución o del lenguaje, de la articulación del lenguaje. Hay alteraciones cerebrales, puede haber, no en todos los casos, pero puede haber trastornos cardíacos de distinto tipo, alteraciones sensoriales, retraso mental, siempre hay deficiencia mental de distinto grado. No todos los pacientes con síndrome de Down van a presentar la misma deficiencia mental. Hay un gran abanico en la distinta intensidad de este aspecto. También van a presentar en todos los casos trastorno en el tono, esto es la hipotonía. Consecuentemente van a presentar un retraso psicomotor. Luego vamos a ampliar este cuadro cuando veamos deficiencia mental. Así podemos asociar el cuadro genético a la deficiencia mental. Este es el cariograma, así lo ve el genetista, los cromosomas en orden, los distintos pares en orden, y vean que en el número 21 traten de visualizarlo, en vez de haber 2 cromosomas hay 3. La trisomía del par 21. Un adolescente con síndrome de Down que si bien
algunas características difieren, en general van a presentar una facies peculiar. Vamos a ver otra trisomía, que es el síndrome de Patot, es la trisomía del par 13. La causa también es la edad materna avanzada en general. La frecuencia es 1 cada 10.000 recién nacidos vivos y van a presentar microcefalia, microoftalmía, micrognatia, y característico patognomónico es el doble labio leporino. Presentan hipotonía generalizada, convulsiones, agenesia del cuerpo calloso y en este caso el retraso mental suele ser severo o profundo y suele haber malformaciones cardíacas. Acá vemos el cariograma. Vean que el cromosoma 13 está marcado con un círculo donde en vez de haber un par hay 3 cromosomas 13. Acá vemos la foto de niños con síndrome de Patot con el característico labio leporino doble. Síndrome de Edwards es una trisomía 18. También la etiología suele ser la edad materna avanzada. Frecuencia 1 cada 7.000 recién nacidos vivos. Van a presentar como característica dolicocefalia, micrognatia, pies equinos varos, pliegue simiano con dedos en flexión. El tórax es ancho y corto y va a haber también como una característica propia hipertelorismo de tetillas. El retraso mental es moderado o severo. Hay hipertonía y convulsiones. Aquí vemos una paciente con síndrome de Edwards. Estas características que vamos nombrando del fenotipo, el genetista se encarga de evaluar específicamente cada aspecto de la manifestación genética, o sea, la expresividad, qué es lo que se puede ver, y realiza mediciones específicas para poder determinar si es acorde a algún cuadro cromosómico descripto. Vimos entonces hasta ahora las anomalías en número. Ahora vamos a ver las anomalías estructurales, siempre hablando de cromosomas somáticos. Recuerden que en las anomalías estructurales hablamos de pérdida o ganancia de material genético. Dijimos que un mecanismo de producción de pérdida puede ser la delesión. En este caso vamos a ver el síndrome de Cri-du-Chat, que es la delesión del brazo corto del cromosoma número 5. La fórmula genética ahí la tenemos en la primera viñeta del 5P. De lesión 5, cromosoma 5, P, dijimos que era el brazo corto. Así lo tenemos que leer. Característico es el maullido del gato, que es un llanto muy agudo, característico del cuadro patognomónico, determinado por una estenosis laringea. Hay una facies peculiar también, que es la cara redonda, hipertelorismo de ojos, y macroglosia. La lengua también está en general en protrusión. Van a presentar un retraso mental severo o profundo. Hay una marcada microcefalia, hipotonía severa e hipotrofia que suelen determinar trastornos neuroortopédicos. Aquí vemos un niño con síndrome de Cri-du-Chat. Y vean el cariograma donde se ve en el círculo rojo la pérdida del brazo corto del cromosoma 5. Suelen presentar trastornos neuroortopédicos, especialmente en columna, escoliosis severas. En este caso no estamos viendo específicamente eso, pero vean que hasta en esta foto tan simple se puede
presuponer que hay una escoliosis. Estas escoliosis severas, debidas a la hipotonía tan severa, suelen producir trastornos respiratorios. Y también suelen presentar estos pacientes disfagias, por lo cual el aspecto respiratorio es importante entre la disfagia y la escoliosis neuropática. Síndrome de Marfan va a tener una herencia del tipo autosómico dominante, las frecuencias de 1 cada 5.000, presentan como característica patognomónica aracnodactilia en manos y pies, pie plano, tórax excavado, hay una reducción marcada de tejido adiposo y van a presentar, que es bastante característico del síndrome, dolicomorfia, dolicocefalia, una hipotonía severa y una severa hiperlaxitud. Presentan también deficiencia mental. Aquí vemos una mano característica de una persona con síndrome de Marfan. Bien, hasta acá vimos entonces las cromosomopatías somáticas. Ahora vamos a ver las cromosomopatías sexuales. Dijimos que las monosomías sexuales eran viables. Una de las patologías más frecuentes es el síndrome de Turner, donde hay una ausencia de un cromosoma X, por lo cual la fórmula genética será 45X0. Se puede presentar también como un mosaicismo, donde la fórmula genética será 46XX, 45X0. Se presentan una cada 4.000 recién nacidas vivas, obviamente se presentan niñas. Suelen realizar la consulta en la segunda infancia en general, porque presentan los primeros años de desarrollo sin trastornos o con trastornos psicomotores muy leves, con un leve retraso psicomotor, pero lo que comienza a llamar la atención en la familia y en el pediatra es la talla tan baja, el déficit en el crecimiento que es muy evidente, por lo cual se comienzan a realizar estudios específicos y consultas específicas donde se diagnostica por la digenesia gonadal, por los trastornos hormonales, hay trastornos severos en el crecimiento. El coeficiente intelectual suele ser normal o levemente disminuido. Son niñas que deben ser abordadas de una manera interdisciplinaria porque debido a su digenesia gonadal son estériles y requieren de tratamiento psicológico, tanto las niñas como la familia. Una característica también bastante habitual es que presentan un cuello corto, que suele ser una característica que se tiene en cuenta al observar el fenotipo. Acá tenemos el cariotipo del síndrome de Turner. Vean claramente que en el par X hay un solo cromosoma. Acá vemos dos niñas con síndrome de Turner. Vean el cuello corto de la niña más grande. No es suficiente, no es patognomónico, pero es una característica más. Bien, vamos a hablar entonces cuando hay un exceso de cromosomas sexuales. Hablamos de poligosomopatías X, donde hay exceso de cromosoma X. Triple X, la frecuencia es 1 cada 277 recién nacidas vivas. Hay un fenotipo normal o levemente dismórfico. Para evaluar si estas dismorfias fenotípicas son realmente dismorfias, o sea, no son normales o son parte de la familia, el genetista lo que suele hacer es citar o solicitar fotos
de toda la familia, no solamente del paciente, la madre, el padre, los hermanos, sino los abuelos, los tíos, los primos, a ver si es alguna dismorfia que ha sido heredada familiarmente. Pueden presentar insuficiencia ovárica y en general vamos a ver que cuando hay exceso de cromosomas sexuales vamos a encontrar conductas antisociales, trastornos conductuales, de desadaptación social y pueden presentar un retraso mental levemente disminuido y suelen presentar retraso psicomotor, que a veces puede ser detectado en los primeros años de vida y a veces no. Son niños o pacientes que suelen comenzar a tener dificultades en la inclusión escolar o en los ámbitos sociales, sobre todo en los adolescentes que presentan conductas desadaptadas socialmente, agresivas. Muchas veces antes no son detectados, por lo cual recién en ese momento de su desarrollo se comienza con el tratamiento y en búsqueda de un diagnóstico certero. Cuando el exceso de cromosoma X es aún mayor, se intensifica el cuadro. El síndrome 48XXXX, tenemos mucho exceso de material genético, por lo cual la deficiencia mental suele ser severa o profunda. La facies es similar a la trisomía 21, por eso en todos los cuadros cromosómicos, incluyendo el síndrome de Down, que si bien puede pensarse a simple vista que puede confirmarse el diagnóstico de la trisomía 21, requiere de un cariograma, ya que a partir de la fórmula genética es cuando se puede confirmar el diagnóstico. Suelen presentar algunas anomalías esqueléticas discretas. En el síndrome de Klinefelter va a haber un exceso de cromosoma X en los varones. La fórmula será 47XXY. Va a haber formas de mosaicismo también, puede presentarse como mosaicismo, y va a presentar trastornos conductuales, antisociales, de desadaptación, trastornos neuropsíquicos y como patognomónico presenta ginecomastia e hipogonadismo. Acá vemos un esquema del síndrome de Klinefelter, donde puede verse un cromosoma X extra. Y en el dibujo podemos ver el hipogonadismo y la ginecomastía. En el cariograma se ve también. Entonces, cuando tenemos exceso de cromosoma Y, en este caso, vamos a encontrar también un fenotipo normal o levemente dismórfico, un CI normal o levemente disminuido, y otra vez vean que se repite este aspecto. Hay trastornos de conducta, de desadaptación social, de distinto grado. Muy bien, hasta acá vimos trastornos cromosómicos. Vamos a ver ahora lo que son los trastornos génicos. O sea, en el trastorno génico recordemos que la falla va a estar en uno o en varios genes, en la secuencia, en la pérdida o en la ganancia de nucleótidos. En el síndrome de Prader-Willi lo que vamos a encontrar es una deleción del cromosoma 15, del brazo largo del cromosoma 15. Esta deleción no se va a dar en todo el brazo del cromosoma,
se va a dar entre los genes 11 y 13. Así lo vamos a encontrar, la fórmula genética, y así la tenemos que leer. La de lesión del brazo largo del cromosoma 15, bandas 11-13. Recuerden que les había dicho cuando empezamos que las patologías cromosómicas son más fáciles de diagnosticar porque se diagnostican a partir de un cariograma. En este caso, el médico tiene que pensar a qué cuadro puede deberse las características del paciente y en función de eso pedir exactamente qué estudio genético de bandeo o subbandeo quiere realizar. Son estudios mucho más complejos, mucho más caros y con mucho más tiempo de espera. Por eso es que lleva mucho más tiempo el diagnóstico y no siempre coincide con lo que el médico presupone. El genetista presupone como diagnóstico. Acá vamos a tener una característica muy importante. Esta lesión va a estar heredada por el padre. Va a tener un origen paterno. El padre presenta la lesión de manera asintomática, es portador y la va a transmitir a su hijo. Vamos a ver que esta misma lesión, cuando el origen es materno, presenta un cuadro totalmente distinto que luego vamos a describir. Entonces, cuando el origen es paterno, hablamos del síndrome de Prader-Willi. Van a tener características bien propias del síndrome, que son la hipotonía, retraso mental moderado, y presentan hiperfagia, una voracidad al comer, obesidad, suele ser una obesidad realmente muy importante, trastornos de conducta que son muy difíciles de manejar, y esta voracidad en la comida, esta hiperfagia, está aumentada o mayormente puesta de manifiesto por los trastornos de conducta. Es muy difícil controlar que este paciente regule la ingesta, porque no solamente que presenta la voracidad, sino trastornos de conducta. Esto hace obviamente que tenga mucho riesgo biológico. Suelen presentar a partir de esta voracidad, esta ingesta extrema de comida y esta obesidad, diabetes tipo 1, tipo 2. Presentan hipogonadismo, también característica de este cuadro. Y dentro del fenotipo característico van a presentar la cara redonda, ojos almendrados, talla corta y suelen presentar escoliosis, hipoescoliosis, pie planos valgos pronados, genus valgos, producido por el sobrepeso y por la hipotonía. Acá vemos un esquema donde se puede visualizar de manera esquemática la lesión. La lesión, recuerde que es una ruptura, una pérdida de material genético en esas bandas. Acá vemos pacientes con síndrome de Prader-Willi. La foto en blanco y negro son hermanos con síndrome de Prader-Willi. Por eso también es importante el diagnóstico para prevenir recurrencia. Cuando esta lesión que nombramos recién, exactamente la misma, en vez de tener un origen paterno, tiene un origen materno, van a dar un cuadro totalmente distinto, que es el síndrome de Angelman. Síndrome de Angelman. Se lo llamó de esta manera porque son pacientes que presentan hipopigmentación, por lo cual suelen ser rubios,
de ojos claros y piel muy clara, por lo cual en los primeros estudios de investigación se hablaba de hombres o niños ángeles. Suelen presentar retraso mental severo, alteraciones en el lenguaje, es una característica bastante importante, suelen presentar un retraso en el lenguaje muy severo o ausencia total del lenguaje. De todas maneras, piensen que asociado a un retraso mental severo, el lenguaje está sumamente afectado. Suelen presentar convulsiones, ataxia, pueden presentar hiperactividad, risa inmotivada, es bastante característico de este cuadro, la risa inmotivada. Por eso también se lo llamaba Angelman, hombre ángel, por la hipopigmentación y por la sonrisa habitual. Y microcefalia. Estas son las características del síndrome de Angelman. Aquí vemos dos pacientes con síndrome de Angelman. Aquí en la Argentina hay una casa de padres, de asociación de padres y terapeutas que trabajan con pacientes con síndrome de Angelman, diagnosticados o en camino a diagnosticar. Se llama Casa Angelman. Piensen que en estos dos cuadros, ya sea el síndrome de Cri-du-Chat o el síndrome de Angelman, es sumamente importante también en todos los casos, pero en algunos quiero remarcar un poco más la necesidad de una terapia psicológica, porque en los dos cuadros, tanto la madre como el padre, son los portadores sanos que transmiten a sus hijos esta patología, por lo cual hay que trabajar mucho desde la psicoterapia y desde un enfoque interdisciplinario respecto a la culpa de estos padres, porque claramente cuando se informa el diagnóstico se informa la causa. El genetista informa el diagnóstico y informa la causa, y también la manera de prevenir recurrencia, que no vuelvan a tener un hijo con el mismo cuadro. Otro cuadro que también está producido por una lesión es el síndrome de Williams o de facies de duende de Williams. Muchos cuadros se describen por el fenotipo, ¿no es cierto? Acá al principio se lo describía como facies de duende, ahora vamos a ver las características faciales. Después se le puso el nombre al síndrome y quedó de esta manera. Va a estar producido por una lesión en el cromosoma 7, brazo largo, bandas 11-23. Va a afectar al gen que determina la elastina. Esto va a hacer que tenga características propias. Van a tener talla corta, epicanto invertido, anomalías en la motilidad ocular, defectos auditivos, y estas facies de duende que decíamos recién, ¿no es cierto? Hendiduras palpebrales cortas, hipotelorismo, epicanto. El puente nasal es plano, es hundido, por eso se dice facies de duende, tienen la nariz como repingada. Orificios nasales antevertidos, maxilar amplio, boca con labio superior prominente en forma de arco de Cupido. Todas estas características faciales determinan el nombre. Hay alteraciones esqueléticas, anomalías vasculares, puede haber, tanto como en la aorta o estenosis pulmonar, y presentan un retraso mental que puede ser moderado o grave. Socialmente son personas que se integran, tienen una conversación muy afable, muy social, aunque superficial, porque presentan un retraso mental. Pero desde el aspecto social
confunden, pueden llevar una conversación que si bien es socialmente aceptable, bueno, carece un poco de sustento por el retraso mental. Aquí vemos un esquema del cromosoma 7 con la deleción, la pérdida de material. Y aquí vemos niños con síndrome de Williams. En el esquema vean del puente nasal, como les comentaba recién, que está hundido, hace que la nariz sea repingada y por eso se llamó de esa manera. Bien, vamos a ver dos psicosis genéticas. Se las llamó de esta manera originalmente porque se pensaba que eran cuadros psicóticos y luego se los diagnosticó como cuadros genéticos, por lo cual los incluimos dentro de lo que son psicosis genéticas. El primero es el síndrome de Rett, que tiene una causa que es una mutación génica en el cromosoma X. Hay una pérdida de un gen que se llama MYC-P2 que va a codificar la proteína con el mismo nombre. Suele presentarse habitualmente, mucho más frecuentemente en niñas, y van a tener un desarrollo normal hasta aproximadamente los 6 o 18 meses, dependiendo del grado de expresividad de este cuadro. Es un cuadro que es deteriorante, involuciona. Los cuadros que vimos hasta ahora, los cuadros genéticos, ya sean cromosómicos o génicos, no son deteriorantes. Si bien uno puede notar que se acentúan algunas características, suele ser por la edad o por la falta de tratamiento, por el entorno, pero no porque la patología sea deteriorante. En este caso, en el síndrome de Rett, sí nos encontramos con un cuadro que va a involucionar. Obviamente, con un buen tratamiento, el deterioro va a ser más lento, pero va a estar presente. Tenemos que saberlo para prevenir. Lo que primero se va a detectar es la pérdida o menos funcionalidad en el uso de las manos, aproximadamente entre los 6 y los 30 meses. Y también se evidencia la ausencia o la detención del desarrollo del lenguaje. Podemos hablar de distintos periodos evolutivos. El de inicio se va a dar, dijimos, hasta aproximadamente los 18 meses. Va a durar distinta cantidad de meses. Y lo que se va a notar es un enlentecimiento del desarrollo general. Y hay una disminución en el interés del juego, que tiene que ver con una afección en la funcionalidad manual y con un compromiso en el desarrollo cognitivo. Luego, entre el primer año y los 3 años aproximadamente, hay una etapa de regresión rápida. Hay un deterioro del comportamiento que va a tener que ver con momentos de desconexión. Se pierde el uso voluntario de las manos y comienzan estereotipias motoras de las manos. Comienzan con movimientos estereotipados que se los llama lavado de manos porque es el movimiento tal cual como si estuvieran lavando las manos y pierden en gran medida el uso funcional de las manos. En esta etapa pueden presentar convulsiones. Dijimos que presentan deterioro del comportamiento, desconexión, conductas autistas y se comienza a evidenciar torpeza motora que va a estar basada en un trastorno neurológico. La tercera etapa será entre los 2 y los 10 años. Es una etapa de meseta, de estabilización. Queda con secuelas, un retraso mental severo.
Va a mejorar el contacto ocular. Acá hay distintas teorías respecto a este contacto. Algunas teorías sostienen que es voluntario y que tiene alguna intención comunicativa y otras no. Como siempre, va a depender de cada paciente en particular. Continúan con las convulsiones, se instala claramente el lavado de manos y se manifiesta el trastorno neurológico que dijimos, que es la espasticidad, una hipertonía piramidal. Va a haber ataxia y pueden comenzar a presentarse disfunciones respiratorias. El cuarto estadio será después de los 10 años. Va a haber un deterioro motor tardío, porque además de la espasticidad se va a presentar extrapiramidalismo, rigidez. Es un síndrome neurológico mixto. Hay pérdida de la funcionalidad motora, es una etapa donde si lograron una marcha asistida suelen perderla o se evidencia mucho deterioro. Suelen presentar alteraciones neuroortopédicas como escoliosis o retracciones en miembros. Hay atrofia muscular. Y si había logrado algo de lenguaje, suele perderse totalmente. Aquí vemos una niña con síndrome de Rett. Suelen presentar disfagias también, que es muy importante tenerlo en cuenta por lo respiratorio. Como en todos los casos que venimos nombrando, si bien los cuadros severos suelen ser severos, igual presentan una variabilidad. Esta es una niña con un síndrome de Rett que presenta un lavado de manos, ustedes ven la posición, pero al desestabilizarla en el rollo, logra realizar un apoyo automático de sus miembros superiores. Y todavía presenta marcha independiente, si bien con mucha dificultad, realiza deambulación independiente. La otra psicosis genética que vamos a ver es el síndrome de Fragile X o Martin-Bell. Acá lo que se produce es una fragilidad en el extremo inferior del cromosoma X. Hay un exceso de material genético, hay una reproducción de material genético. Lo van a presentar los varones. Presentan una deficiencia mental que va a variar dependiendo de cada caso en particular. Y dentro del fenotipo también se encuentran características que, si bien son discretas, son bastante habituales en estos casos. Dentro de las dismorfias faciales van a presentar baja implantación de orejas, van a presentar una risa inmotivada. Los primeros signos de alguna alteración en el desarrollo que se detectan es el retraso en el lenguaje, por lo cual se realizan las consultas adecuadas. Suelen ser hiperactivos, realmente con una hiperactividad severa. Suelen ser irritables y presentar atención sumamente lábil. Presentan aleteos, que son los movimientos estereotipados en manos, por lo cual se pensaba que era un tipo de psicosis. Presentan hipotonía leve, hiperlaxitud y trastornos en la coordinación, dinámica general, asociado. Dentro de los trastornos de comportamiento pueden presentar, además de la hiperactividad, conductas autistas. Son en algunos casos bastante irritables y presentan varios episodios de ansiedad y de compulsividad, con gran dificultad para aceptar límites y consignas. Aquí vemos la falla en el cromosoma X. Y aquí vemos niños
con síndrome de Martin-Bell o Frágil X. Recuerden que les comenté que la implantación baja de las orejas es bastante característica y orejas en pantalla se llama, las orejas antepulsadas. Muy bien, llegamos hasta acá. Esta es la primera parte, luego continuaremos con la segunda parte de patología, deficiencia mental y algo de abordaje. Muchas gracias.